Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Axel Miranda y soy el coordinador del Instituto Bíblico Filadelfia. Quienes ya han estado en otras masterclass saben que pertenecemos a la Universidad Filadelfia de México. Tenemos 30 años impartiendo clases de tipo superior en diferentes licenciaturas. En mi caso, bueno, pues tiene mucho que ver con el área de teología. Además de eso, estamos en Jalapa, Veracruz. Y bueno, me encantaría compartirles que tenemos este gran diplomado que es en Introducción a los Idiomas Bíblicos. Hemos decidido que tenga hebreo, griego y latín. Inicia ya en pocos días, que es pues prácticamente el 14 de septiembre, termina el 9 de mayo. Para aquellos que lo van a ver después este video, no se preocupen, pueden tomarse la calma de podernos escribir y sepan que van a tener vacaciones. Si eso es lo que les está preocupando más que nada, no se preocupen. Va a haber vacaciones en diciembre. Vale la pena porque es únicamente los sábados, es de 9 a 12 de la tarde. Son prácticamente 10 sábados por idioma, es decir, son 30 sábados en total. Y bueno, al final van a tener un diplomado expedido por la Universidad Filadelfia de México. Para aquellos que tienen este deseo siempre de que tenga un validez, lo va a tener. Tiene validez laboral también. Ahora les comparto cómo va a funcionar este webinar. El webinar habla sobre el papel de la tecnología en la comprensión de la palabra de Dios. Va a ser una ponencia, más que ponencia, es un conversatorio entre los docentes que imparten este diplomado. Más o menos va a durar unos 45 minutos. Quienes tengan el gusto de poder realizar preguntas lo van a poder hacer en los últimos 10-20 minutos, aunque si les come las ganas de poderlo decir en ese momento, yo creo que pueden alzar la mano, no hay ningún problema y pueden compartirnos lo que les da interés en ese momento. También vale la pena compartirles que está mi compañera Adriana, quien va a ser la que va a estar compartiendo las preguntas hacia cada uno de nuestros docentes. Así que yo le dejo el telón a mi compañera Adriana. Hola, pues bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar que está dedicado especialmente a los idiomas bíblicos. Y no hay algo mejor que tener expertos, ¿no? En esta área, y cada uno de ellos para hablar sobre el tema central. El tema central es el papel de la tecnología en la comprensión de la palabra de Dios. Y maestros, bueno, pues quisiera que los demás los puedan conocer mejor. Me gustaría, por favor, que nos contaran quiénes son ustedes y cuál es su trayectoria respecto a los idiomas bíblicos. No sé quién gusta empezar. Si gustan, empiezo. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo a quienes están y nos estarán viendo también después de manera asincrónica. Yo soy el maestro Ignacio Lagunes Carrera. Eh, bueno, mi área de trabajo es la filosofía. Soy licenciado y maestro en filosofía. Actualmente estudiante de psicología. Bien, les voy a contar un poquito cómo o por qué, de dónde viene esta experiencia, pues primero como estudiante y después como docente de griego. Comencé a estudiar griego a los 15 años, ya que me encontraba estudiando en un seminario católico. Y así como estudiábamos la preparatoria, en los sábados, pues eran clases intensivas de latín y de griego. Durante esos años estudié el griego clásico. Realmente sentí muy intenso esa época. Eh, Tenía un profesor de griego que empleaba un método un tanto tradicionalista y privilegiaba de manera marcada la memorización. Es claro que la memorización pues es clave dentro del aprendizaje de un idioma. Si tú no sabes de memoria el vocabulario, si no conoces eso, pues no tendrás muchas dificultades. Nos repetía mucho una frase: repetitio est magister studiorum, ¿no? Y órale, a repetir, repetir, repetir. La repetición es la maestra de los estudiantes, decía este maestro.
A esa edad realmente tenía claro que el objetivo de saber griego era comprender un poco algunos textos de filosofía, porque era la siguiente etapa que estaba en el plan cursar, ¿no? Debo decir que hubo muchas dificultades, pues yo pienso que en primer lugar por la edad y luego por un poco el método de enseñanza, pero pues se me complicó lo que a todos se nos complica en el griego, la tercera declinación, eh, los, el aoristo, el perfecto y todos, y cuando empiezan a meterle características a los verbos, y bueno, sobre todo eso es lo que a todos se nos dificulta en su momento, se me dificultó. Después de terminar el bachillerato, pasé a estudiar filosofía también en un seminario católico. Y ahí, dado que estaba la idea de que la siguiente etapa a estudiar era estudiar teología, pues las clases de griego estaban enfocadas en la comprensión del Nuevo Testamento. Entonces, la maestra que en ese momento nos dio clases nos enfocaba en este idioma, eh, en esta dialecto, podríamos decir, del griego, que es el Gekoine dialectos, que es en el que fue escrita el Nuevo Testamento. Al concluir la licenciatura en filosofía, terminar los estudios de filosofía, ya no continué con los estudios eclesiásticos que en ese momento, pues, que estuve haciendo. Y entonces yo me dediqué a la docencia, específicamente en la filosofía y las humanidades. Cursé la maestría en filosofía y después comencé a estudiar psicología. Pero en el 2018 recibo una invitación que creo que es una invitación, pues, formidable porque me permite a mí recuperar este conocimiento. Y fui invitado a ser parte como docente de la Universidad de Filadelfia. En ese entonces, pues, la Universidad de Filadelfia como tal era la que ofertaba la licenciatura en teología bíblica. No estaba el Instituto Bíblico Filadelfia en ese momento. Entonces era la universidad y entonces todavía me acuerdo que fui a dar una clase porque necesitaban ver cómo daba clases, ¿no? Vivía en Jalapa en ese momento y fui ahí a la universidad, di una clase muestra, conocí a la coordinadora, que me parece sigue siendo coordinadora académica, este, de la Universidad de Filadelfia, y de ahí creo, y ahí empezó mi experiencia como docente. Y yo digo que fue la experiencia en la que más he aprendido, porque bien se dice que uno aprende más de lo que enseña, ¿no? Que los mismos estudiantes. Entonces, a partir de ahí me empecé a hacer cargo de la materia de griego. Son 3 niveles de griego: griego 1, griego 2 y griego 3. Entonces, a partir de ahí, he tenido la experiencia de acompañar y de guiar en el aprendizaje de esta lengua a las y los estudiantes de la licenciatura en teología bíblica. Debo decir que ha sido un camino de aprendizaje porque de suyo el griego suele complicarse, ¿sí? Suele complicarse, pero hay que encontrar las herramientas y ahorita vamos a hablar justo de ello. Pues esa ha sido mi experiencia. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Braulio Rojas. Yo imparto lo que es el curso de hebreo bíblico. Y bueno, parte de lo que son mi experiencia, mis conocimientos, soy licenciado en teología y maestro en estudios judaicos. Y parte de estos estudios, pues, ha sido prácticamente también el estudio del hebreo para poder comprender precisamente lo que son estos pasajes, esta parte del hebreo del primer siglo, contextos, entre, bueno, muchísimos más temas que son importantes para poder comprender lo que es este idioma, tanto del antiguo, perdón, como también trasfondos de lo que son trasfondos, ¿cómo se llama? Hebraicos que tiene el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que estén animosos y que, bueno, puedan dar aún más preguntas en este pequeño webinar.
y pues ansiosos de que nos puedan acompañar. Y muchas gracias, maestro Ignacio y doctor Brawler. Muchísimas gracias. Y bueno, nuestro último invitado, por favor. Sí, gracias. Hola a todos. Mi nombre es Miguel Santiago Flores Colín. Cuento con estudios de filosofía, de teología y de historia a nivel eh, licenciatura, maestría y doctorado. A lo largo de toda mi formación académica, intelectual y podríamos decir también espiritual, siempre he convivido tanto con el griego como con el latín. Primero como estudiante, como compartía el maestro Ignacio al principio, estudiando de forma paralela el griego y el latín, con una pequeña anécdota. Cuando hice la maestría y los estudios de doctorado, estos los realicé en Roma. Entonces, mis estudios del griego y latín tenían que partir de el uso de gramáticas y diccionarios italianos, y mis traducciones yo las tenía que reportar al italiano. Entonces, pues era una cosa interesante, un reto, pero que valió la pena, es lo que les puedo decir. Vale la pena estudiar estas lenguas. Mis estudios en el hebreo son muy pocos, pero pues siempre podemos seguir aprendiendo y pues por eso estamos aquí, para invitarles a este diplomado en idiomas bíblicos, que comprenderá, como nos han explicado, ese hebreo, griego y latín. Y en un momento más, pues, hablaremos de estos aspectos, el valor de cada una de las lenguas y también qué retos plantea ante las nuevas tecnologías o los llamados retos de la inteligencia artificial o de este mundo en el que vivimos. Gracias. Muchas gracias a los tres. Y justamente como lo acaba de decir el doctor, bien tenemos que aclarar algo. En primer lugar, ¿qué entendemos entonces por tecnología? Y bueno, pues nos pusimos a buscar en la Real Academia Española, ¿no? Y ella nos dice que es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Entonces, ya con esto en claro, cuando hablamos de tecnología, no solo nos estamos refiriendo a los programas de cómputo, ¿cierto? Sino que tecnología también es una Biblia interlineal, griego-español, por ejemplo. Ok, entonces, dicho eso, vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos para los maestros. Y bueno, quien desee contestar lo puede hacer. Y nuestra primera pregunta sería, ¿consideran que con la ayuda de la tecnología es más sencillo aprender alguno de estos idiomas? Sí es importante como tal la ayuda de la tecnología, ¿no? Es un poco más sencillo poder aprender lo que son los idiomas bíblicos. Tenemos el acceso a los recursos que antes no estaban disponibles o eran difíciles de tener el acceso. Y por supuesto, tener como tal las herramientas que permiten el aprendizaje y la comprensión del idioma, ¿no? Entonces, yo lejos de colocar, ¿no? La tecnología como algo negativo, que bueno, ya platicaremos también un poco más adelante sobre la parte negativa, pero de primera instancia es positiva, dado a que, bueno, tenemos esta ayuda que nos provee lo que es este manejar los conceptos como tal lingüísticos a la hora de estudiar, ¿no? Ok, gracias, maestro. ¿Alguien más tiene otra opinión o algo adicional? Sí, pues yo quiero, recordando esta pequeña anécdota que les compartía de estudiar el latino, el griego y después traducirlo al italiano. Ya en ese tiempo, que ya han pasado muchos años, unos 20, también yo utilizaba las tecnologías. Han evolucionado ciertamente, pero para mí todas son herramientas. Y estas herramientas, algunas son muy necesarias, otras tal vez no tanto, pero no pueden sustituirnos, sino que nos ayudan a trabajar, nos ayudan a aprender
nos ayudan a estudiar o en mi caso me ayudaban a traducir. Ese diccionario gigante que tuve que después dejar allá en Italia, pero me traje el CD que ya venía acompañado con el CD, ese todavía lo conservo y de vez en cuando lo uso, que es el diccionario latín italiano. Me sirve, es una herramienta, pero no me sustituye porque el CD no puede hacer las traducciones. Así pues, creo, y bueno, no podría ahora extenderme tanto, yo he tenido esa fortuna de tener mucho contacto con cantidad de software, con cantidad de versiones bíblicas en las universidades que he podido estar allá o incluso aquí en México algunas, y las herramientas son muy buenas, incluso la inteligencia artificial, ya he tomado cursos, pero creo que me mantengo en que son herramientas que nos pueden ayudar, pero nunca nos pueden sustituir ni a los docentes, ni obviamente menos a los alumnos. A lo largo de toda la historia, todos los traductores bíblicos tenían a su mano, ¿sí? Esas herramientas, los primeros traductores de latinos de la Biblia griega en el siglo XVI, los católicos o los reformados, todos tenían sus herramientas, sus diccionarios, sus vocabularios, otras versiones y las utilizaban. Y creo que esto pues será la constante que también nosotros en nuestro siglo XXI seguiremos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Qué interesante Bien, todo esto que nos comparten. Adelante. sí, gracias. Miren, sin afán de extender el tema, a mí me gustaría dejar claros algunos puntos. El primero es que si bien podemos considerar el concepto de tecnología en un sentido amplio, sí, en su momento un asadón pues era tecnología, ¿no? O sea, pero yo creo que gracias al contexto en el que nos movemos, hablar de tecnología sí hace referencia a ese conjunto de instrumentos, de herramientas relacionados con los sistemas computacionales, con los dispositivos electrónicos y con las redes de comunicación que manejan información en formato digital, ¿no? Definitivamente, porque eso ha interpelado no solo, bueno, nos ha interpelado ahorita para aprender los idiomas bíblicos, griego, cualquier idioma antiguo. Pero desde el contexto del aprendizaje, por ejemplo, ya se hablaba de las TIC, las tecnologías de la información o la comunicación, o la TICA, tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digitales. O sea, esto ya ha impactado en este ámbito. Yo creo que ahí debemos tener claro, y esa es mi postura principal, que no difiere de la que los profesores anteriormente han hablado, es que estas nuevas herramientas lo que han hecho posible es un aprendizaje móvil y ubicuo. Esas son las dos características que me parece que han logrado el aprendizaje, móvil y ubicuo. Pensemos en lo ubicuo. Hoy yo me conecto desde Río Blanco, Veracruz, de Jalapa, de la Ciudad de México. Karen, que está por ahí, que fue mi alumna de griego, está en alguna ciudad de Estados Unidos. O sea, hace que podamos generar esta comunicación desde el lugar en el que nosotros estemos, algo que hace años era imposible, ¿no? Entonces, y es móvil, ¿por qué? Porque yo aquí en mi celular tengo la Biblia paralela y entonces aquí puedo tener el interlineal griego, es móvil, me lo puedo ir en el camión leyendo, revisando. Entonces, ha traído muchos beneficios, pero de suyo, el que haya herramientas tecnológicas, de suyo no ha mejorado, por decirlo así, nuestra comprensión del mundo y nuestra comprensión de lo que nos rodea. O sea, ¿por qué? Porque hay que considerar lo que ha dicho el maestro, el doctor Miguel, que las herramientas son eso, herramientas, son instrumentos. Yo tengo aquí en la casa de ustedes una caja de herramientas, de la herramienta más sofisticada para hacer plomería y para hacer cosas de electricidad.
Pero si yo me pongo frente a esa caja de herramientas, lo único que voy a saber ocupar es un martillo y un desarmador. No más. Tendré que llamar a un plomero o a un electricista. Así sucede. Entonces, tenemos la herramienta ahí, la información, tenemos acceso, pero debemos generar en nosotros, como aprendientes, como sujetos, usuarios, habilidades, destrezas que no eran necesarias hace 10 años, ¿no? Y que ahora son sumamente necesarias. Quizá más adelante haya oportunidad de hablar de cuáles son esas habilidades. Pero sí, hay muchas herramientas en la actualidad. Hay profesores de griego, de latín, de hebreo que tienen cursos cargados a plataformas como YouTube, como Spotify. Hay ahora los famosos MOOC, Massive Open Online Course, donde puedes hacer cursos de cualquier idioma, de cualquier lengua. O sea, hay un cúmulo de posibilidades. El mismo instituto les ofrece esta posibilidad de, a través de herramientas tecnológicas, como es una plataforma de aprendizaje, como son, tener la experiencia de aprendizaje del griego, del latín, del hebreo. Pues bien, esa es mi aportación. Muchas gracias a los tres, de verdad enriquecen muchísimo esto. Y justo sus respuestas nos dan pie a una siguiente pregunta, porque entonces, con tantos programas y Biblias, ¿no? Allá afuera, entonces, ¿creen ustedes que sea posible aprender estos idiomas, hebreo, griego y latín, de manera autónoma, con tantas herramientas ya que hay? Mira, Adriana, yo creo que sí y no, porque digamos, es una herramienta de doble filo, ¿no? Ya que, bueno, si bien es posible poder adquirir una comprensión básica, una comprensión práctica de lo que son los idiomas de manera autónoma, poder alcanzar un nivel avanzado de lo que es la comprensión, la traducción precisa puede ser desafiante sin una guía, sin ningún instructor, el cual pues esté capacitado en estos idiomas, en estas herramientas, ¿sí? Entonces, sí se puede, no hay gente que no lo haya hecho, que se haya puesto, por ejemplo, a leer el Aleph Bet, el Alfa y Omega. No hay nadie que no se haya puesto a estudiar, a lo mejor, más si son estudiosos, teólogos, por ejemplo, pero siempre al final pues va a tener esta barrera donde al ver a lo mejor alguna de estas herramientas, precisamente, por ejemplo, nos mencionaba el doctor Miguel, precisamente, ¿no? De agarrar el diccionario, pues puede agarrar el diccionario y no saber lo que dice, ¿no? Por estos, a lo mejor viene con algunas partes que ya son propias del idioma, vaya, cuestiones donde se va a topar, en donde va a necesitar a alguien que le diga, mira, esto significa esto, para que puedas tener una comprensión mejor, ¿no? Entonces, sí se puede, es mi opinión, pero siempre está esta limitante de que no vas a poder quizá avanzar a un ritmo mayor si no se tiene a este pedagogo apoyándote, acompañándote para poder crecer. Muchas gracias. ¿Alguien quiere abonar algo más a esta pregunta o pasamos adelante? Sí, si me permiten, pues creo que eh, es muy bueno tener ese acompañamiento humano en el aprendizaje, además de que, como decía el maestro Braulio, podemos sí realizar un proceso autodidacta en algunos casos, o cuando ya hemos tenido una formación básica, que es el objetivo de este diplomado en idiomas bíblicos, un contexto básico del idioma, la lengua hebrea, la lengua griega, la lengua latina. Después, ojalá que todos quienes tomen este diplomado puedan seguir con ese conocimiento autodidacta y con la ayuda de esas herramientas, pero siempre en toda pedagogía, pues desde los griegos y no solamente en la cultura griega, sino en todas las culturas, siempre hay alguien que es un ejemplo o que enseña o que comparte su experiencia
de aprendizaje con otras personas que quieren aprender. Yo les di esa anécdota de mi aprendizaje, no les digo que sigan exactamente ese modelo de aprendizaje, vamos a proponer, ¿sí? En cada módulo, los maestros les proponemos esas técnicas de aprendizaje, pero precisamente hoy, el 26 de julio del 2024, día de la inauguración de las Olimpiadas, ¿verdad? Que hay mucha tecnología también en las Olimpiadas, en el deporte, en la cultura, en todo. También hay una tecnología que nos ayuda mucho en el aprendizaje de los idiomas bíblicos y eso también es lo que vamos a compartir con ustedes, que aprendemos y compartimos. Como decía también hace un rato el maestro Ignacio, muchas veces los maestros somos quienes a veces aprendemos más de los alumnos, de esas preguntas que hacen, de esas tareas, de esas actividades. Tomamos tips, tomamos aprendizajes y después sirven para compartirlos. Un poquito esto, gracias. Muchas gracias. Y esto me lleva a pensar, bueno, si yo, una mortal, no tengo conocimientos básicos del idioma bíblico al que me estoy acercando, ¿yo podría realmente sacarle provecho a los programas o Biblias interlineales en este caso? Es decir, ¿yo podría comprender lo que estoy haciendo? Bien, yo quisiera compartir a lo mejor dos cosas. Siempre digo que son dos cosas y a lo mejor son tres, pero Debe ser lo más. primero, una de las cosas importantes que ha permitido la tecnología y es, en primer lugar, que gracias a esas herramientas, el conocimiento se ha globalizado y se ha democratizado. Esto porque ya no dependemos, ¿no? Les repito, si hay habilidades, si hay destreza, porque a la pregunta anterior yo respondería, hay casos en los que sí se puede ser autodidacta, ¿no? Pero se requiere todo un bagaje cultural detrás, un conocimiento Ujú, amplio, ¿no? O sea, no partes de cero. Sí se claro. requiere ciertas habilidades, actuales, pues, eh, necesitamos, hoy hay mucho analfabetismo digital y tecnológico, ¿no? ¿Qué hacer con tanta información que hay, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces hace falta pensamiento crítico, adaptabilidad, resolución de problemas, gestión de la información. Entonces, esas habilidades, en primer lugar, son necesarias en la actualidad para poder decir, bueno, que tenemos un campo en el que podemos prosperar en el aprendizaje, necesitamos tener esas otras habilidades, sobre todo la gestión del tiempo. Yo les insisto mucho a mis estudiantes. Si tú quieres aprender, les digo una frase de Horacio que ahorita no la tengo a la memoria, pero dice algo así como que la gota cava la piedra, ahora da la piedra por su constancia y no por su fuerza. Yo les decía, si ustedes van a querer aprender griego y estudian la lección una noche antes de la clase, no va a Ujú. funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de una lengua implica constancia. El lunes 20 minutos, el martes 20 minutos, el miércoles 20 y así sucesivamente, y no 3 horas el viernes antes de la clase de griego, que es el sábado. Bueno, eso es, por ejemplo, disciplina, habilidad, es una cosa. Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo otro es que cuando nosotros nos adentramos a un idioma, a una lengua, no solo aprendemos gramática y reglas que tenemos que aplicar, sino entramos a una comprensión del mundo, de lo que nos rodea, diferente a la nuestra. Y entonces, no solo hay que aprender no solo se aprende una lengua, no solo se aprende reglas, sino se aprende una cosmovisión, una forma diferente de ver el mundo. Y entonces hay un poquito que trabajar con la nuestra y entonces adaptarnos a la que estamos aprendiendo. Esa es otra. Otra de las cosas que he encontrado, y por esas tres cosas quiero sostener que es fundamental que estudiemos por lo menos
los primeros pasos del aprendizaje del griego, del latín, del hebreo, de la mano de alguien que ya ha tenido experiencia en eso. Porque yo he notado, no sé mis compañeros, pero he notado que unas dificultades, y ahí nos puede ayudar la tecnología, que una de nuestras dificultades en el aprendizaje del idioma no es para mí, hablando en mi caso, no es la gramática griega. ¿Qué creen? Es la gramática del español. ¿Sí? Es la gramática del español, porque luego cuando hablo de oraciones coordinadas, subordinadas, de disyuntivas, adversativas, cuando les hablo del adjetivo posesivo demostrativo, es como si un gran signo de interrogación apareciera. Y creo que ahí la tecnología puede funcionar. Fíjense que, por ejemplo, ahora los modelos de generación de texto basado en inteligencia artificial, yo conozco tres, los he probado, que también se llaman chatbots, Gemini, Cloud, ChatGPT, nos pueden ayudar en eso. Si tú le pides a ChatGPT, explícame la diferencia entre un adjetivo y un sustantivo, pum, te lo explica. ¿No? Y ya no tienes que ir a ver la gramática, ¿no? Explícame la diferencia entre una oración coordinada y una oración subordinada, pum, y te lo explica el chatbot. Y entonces a lo mejor ahorras tiempo porque tienes que repasar. Siempre hay que repasar la gramática del español cuando aprende uno un idioma. El maestro Miguel nos compartió en su caso que él aprendió griego o aprendió latín desde el italiano, ¿no? Pues nosotros a veces el español, como es un idioma natural, no nos preocupa la gramática, nos da dolores de cabeza en la maestra de español en secundaria o en el bachillerato, pero no le hacemos más caso porque es el idioma que usamos todo el tiempo. Y entonces no sabemos el gerundio, ¿qué es el gerundio, maestro? ¿Y cómo se usa? Sí, eso pasa. Y entonces creo que ahí, bueno, en este caso pongo el ejemplo de que como estos modelos de lenguaje basados en generación de texto, que son las IA aplicadas, los chatbots, que también WhatsApp ya la nueva actualización lo tiene, eh, Ujú. te pueden salvar, ¿no? Te pueden decir, a ver, dime por favor cómo se clasifican los diferentes sustantivos. Y entonces te da un repaso de ese tema que es parte de la gramática. Bien, hasta aquí es mi aporte. Muchísimas gracias. Bueno, pues este momento se ha llegado, es la parte de las preguntas que ya son particulares. Únicamente voy a hacer una pregunta para cada uno de ustedes y bueno, voy a empezar con el maestro Braulio. Eh, Recuerdo que detrás de cortinas comentábamos que de las tres religiones monoteístas, y este fue un dato que a mí me sorprendió muchísimo, de las tres religiones monoteístas, el cristianismo es el único que no se apega a aprender de lleno los idiomas en los que se escribió la Biblia. ¿A qué se debe este peculiar fenómeno, maestro? Sí, bueno, muchas gracias, Adriana. Mira, yo creo que principalmente es que, bueno, a lo largo de lo que ha sido en la historia, muchas denominaciones cristianas pues bueno, han puesto mayor énfasis a lo que es a la doctrina o a la teología que se desarrolla a través de ya traducciones, ¿sí? Más que en desarrollarla a través de los estudios lingüísticos. Esto a su vez contrasta con el judaísmo que ha mantenido, por ejemplo, un enfoque más fuerte en el estudio del hebreo y la exégesis textual, o con el islam que considera como tal el árabe coránico como un aspecto esencial en su práctica religiosa. Y te doy rápido un dato, ¿no? El cristianismo cuenta con más de 3.142 versiones bíblicas. Por ejemplo, en el español contamos con 20 versiones diferentes, ustedes las han sabido y bueno, la Reina Valera tiene más de 10 versiones, ¿no? La 2020, 2021, entre otras. En inglés hay 450 versiones, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte de lo que es estas traducciones, pues bueno, van teniendo como tal precisamente lo que mencionaba, ¿no? Poner mayor énfasis en lo que son doctrinas o teologías sacadas, cuando pues en realidad pues, nosotros al tener el conocimiento de los idiomas, del hebreo, del griego, del latín, pues bueno, podemos sacar un poco más provecho para poder dar nosotros nuestra propia interpretación de lo que son las palabras, ¿no?
te doy rápidamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Isaías 22:22, ¿no? Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Yo sé que estas palabras les suenan familiares, ¿no? Pero en realidad, como tal, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al texto que Jesús menciona en Mateo 16:19, cuando habla sobre Pedro, ¿no? En ti están puestas estas llaves y abrirás los cielos, y la tierra y todo lo que hagas, ¿no? Precisamente se enfoca y da al contexto precisamente a lo que menciona Isaías aquí 22:22, de pondré las llaves de la casa de David sobre tus hombros y abrirá y nada cerrará y cerrará y nada, nadie abrirá, ¿no? ¿Qué sería el significado precisamente de lo que significa este texto, ¿no? En tiempos bíblicos, como tal, la llave como el nombre en hebreo lo indica, que es llave, que es mastea, significa el abridor, ¿no? Esta expresión de poner la llave o llevar la llave sobre el hombro denota lo que es una posesión de cargo o es un simbolismo de precisamente de autoridad, así como también de interpretación de las escrituras. Aquel que lleva las llaves lleva esta interpretación, así como tal lo menciona Jesús hacia su apóstol, ¿no? Entonces, precisamente se ha habido traducciones y traducciones de lo que son estas llaves y a veces se deja afuera lo que es el contexto inmediato. Tiene por ahí un problema nuestro invitado, pero podemos pasar con el doctor Miguel, por favor. Y ahorita que regrese, pues terminamos. Doctor Miguel, sabemos que Sí, la Biblia se escribió en griego, hebreo y algunas porciones en arameo, pero los seminarios teológicos sí enfatizan el aprendizaje del latín. ¿Por qué sucede esto, doctor? pues bueno, tenemos que considerar un poquito la historia del texto bíblico. Y pues sí, como bien nos dices, Adriana, la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito la mayoría en hebreo, que también algunas partes en griego, el Nuevo Testamento principalmente en griego, pero el mismo contexto histórico del surgimiento del cristianismo nos plantea que era en una sociedad que era bilingüe, griega y latina, en el contexto de la historia del siglo I, bajo el Imperio Romano. Después, la historia misma nos dice que la lengua que dominó el contexto europeo durante más de 15 siglos, pues fue el latín, digamos, del siglo I al siglo XV, al siglo XVI. Entonces, hay muchísimas traducciones bíblicas que están hechas a latín. Por algunas cuestiones un poquito más Mm, técnicas, sí es cierto que muchas traducciones latinas de la Biblia hay que revisarlas porque muchos textos hebreos o griegos, al ser traducidos en latín, encontraron algunas riquezas en estos textos latinos. Eh, Te puedo decir ya mucho más concreto, como por ejemplo en el siglo XVI, que muchos llamamos el siglo de la traducción bíblica, se dan estos trabajos de traducción de Jiménez de Cisneros, el cardenal Cisneros, la Biblia Políglota Complutense, la traducción que ya se mencionaba de Casiodoro Reina, el trabajo que realiza Martín Lutero y su equipo de traductores, todos estos trabajos, bueno, Reina un poquito es más individual, pero todos utilizaron siempre los textos latinos para hacer sus ediciones críticas y también para traducir, en el caso de Lutero y Reina, a el alemán o al castellano. Entonces siempre el latín es un puente cultural, porque también okay.
es una herramienta desde bueno, entendido como herramienta, el latín fue la herramienta general de la cual surgieron todas las lenguas romances. El inglés, el alemán, el español, el portugués, todas estas lenguas europeas que conocemos, que también pues está ahí en París, hoy vuelvo a la anécdota de las Olimpiadas, ahí se están mezclando todas estas lenguas, pero si se están entendiendo algo hoy en París, es por la raíz latina de muchas Wow. de estas lenguas. Entonces, sí que además de ser útil para el conocimiento del texto bíblico, creo que también es muy útil para el conocimiento de la filosofía y de la gramática y de mucha cultura en general. Sabemos que el latín se utiliza también para el contexto científico. Si estudias medicina o biología o astronomía, también te dan una clase de latín en todas estas licenciaturas y posgrados, porque Ujú. los animales llevan unos nombres científicos en latín. Muchos de los astros pues tienen nombres en latín o muchas cuestiones científicas también. Sería eso un poquito mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, en lo particular a mí me da mucha luz porque esta parte, ¿no? Justamente el puente cultural. Gracias. Y bueno, finalmente al maestro Ignacio nos gustaría preguntarle que muchos estudiantes al escuchar la palabra griego, en automático se predisponen a pensar que es un idioma imposible de aprender. ¿Qué consejos les daría a quienes tendrán su primer acercamiento a este idioma? Sí, pues sí, tres cosas creo que les diría. Eh, Primero, no hay que entrar al griego con miedo, sino con esperanza. Mm. Eh, Creo que los que yo siempre me he dado cuenta que quienes se acercan al Instituto Bíblico Filadelfia para aprender el griego, para aprender eh, de la teología, están ahí porque la motivación es comprender mejor la palabra de Dios. Entonces, pues acerquémonos con esperanza, no con miedo, ¿no? En estos les comparto algunas veces que Jerónimo, San Jerónimo para el catolicismo, quien hizo la traducción de toda la Biblia al latín, la que se conoce como Vulgata, decía una frase en latín, no la recuerdo en latín en este momento, pero decía que cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios, pero cuando nosotros estudiamos su palabra, es Él el que nos habla. Y entonces él hablaba de esta comunicación. Entonces siempre les animo a que en ese aspecto el estudio que te va a permitir una comprensión de pues lo veas con esperanza, no con miedo. Segundo, lo que ya les había comentado, la constancia y la perseverancia es la clave. Eso es la clave, la insistencia, la persistencia, constancia, perseverancia, persistencia, insistencia, eso es la clave, ¿no? Hay que hacerlo diariamente, ¿no? Pero hay que hacerlo. Como yo les decía, es mejor, pues, también ahí la frase de Horacio, la gota hace un hoyo en la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Así es, ¿no? Así hay que hacer. Entonces, constancia. Y la otra es que sí es importante, y ya esto, esas tres consejos los baso en la experiencia, ¿no? El tercero es fundamental la memorización. No queramos depender siempre de un diccionario y me refiero a cuando somos estudiantes. O sea, obviamente, aunque yo sea profesor de griego, uso el diccionario, pero vamos, en la medida en que somos estudiantes, acostumbrarnos a no depender, o sea, aprender el vocabulario, eso es fundamental para cualquier idioma. Entonces, sí es importante la memorización ni querer depender todo el tiempo porque ya ahora hay diccionarios que podemos tener en nuestros celulares. Desafortunadamente, la mayoría de aplicaciones, páginas web y todo eso que hay para el aprendizaje de estos idiomas clásicos o antiguos están en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprender inglés. Entonces, bueno, pero hay pocos en español.
Entonces, esas son las tres cosas, ¿no? Que la última, que no dejemos de lado la memorización del vocabulario. Y bueno, pues esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a tener un espacio para nuestros acompañantes, quienes pudieron integrarse a esta reunión, pero antes de eso, no me quiero, es que yo quiero las respuestas rápidas, perdón. Hay una pregunta y me gustaría que me la contestaran. Quienes siguen nuestras redes sociales saben que en septiembre iniciamos, primero de Dios, el diplomado en idiomas bíblicos. Ok, maestros. Entonces, con este diplomado, nosotros vamos a poder realizar traducción de pasajes. ¿Cuáles van a ser los límites de este diplomado? Es decir, ¿qué es lo que los alumnos vamos a poder esperar y qué es lo que no podemos esperar durante este periodo de 6 meses en el diplomado? Es Bien, abierta para quien pues quiera. sí. Yo voy a hablar del griego. No hay que olvidar que es un diplomado introductorio. Generalmente trato yo, en este caso, de que el estudiante desde las primeras lecciones vaya haciendo traducciones desde lo más simple a lo mejor no son pasajes, digamos, como tal del Nuevo Testamento, pero están basados en el Nuevo Testamento, ¿no? A lo mejor adaptados, porque si estamos viendo el presente, están en el presente, a lo mejor en el texto original están en pasado, pero aquí están en presente. Esto con el fin de que vayan aprendiendo el vocabulario, que vayan conociendo, aplicando la gramática, aprendiendo el vocabulario y construyendo la traducción más completa. En este diplomado fue, la verdad, yo acabo de terminar con mis estudiantes el diplomado en sábado anterior, ¿sí? El sábado pasado. Ujú. Y y sí logramos traducción de un pasaje, bueno, revisamos la parábola del sembrador, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, entonces sí se alcanzó. Digo, obviamente hay muchas cosas en las que yo les guío porque eh, es complicado, sí, pero van a tener las bases, la lógica, por ejemplo, que subyace a la formación de los temas verbales, de los tiempos en griego, ¿no? De los verbos. Entonces, a lo mejor no van a llegar a ver la formación em, del perfecto, pero ya tienen la lógica de cómo se forman los tiempos. Y entonces, bueno, ya hacia el perfecto te dicen, la característica, la reduplicación, las desinencias el alumno va a entender por qué, porque ya tiene las bases. Entonces, ese es un curso básico, es un curso elemental, sí, pero que va a dar bases sólidas para que más adelante el alumno pueda seguir profundizando o, si bien así tiene la habilidad y la destreza, pueda tomar la gramática e irla comprendiendo, ¿no? Sí, Muchas eso es lo que, gracias. que pueden esperar. Gracias, maestro Ignacio. Eh, Maestro Braulio. Y claro, como menciona el maestro Ignacio, bueno, este es un introductorio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sí pueden esperar? Bueno, adquirir lo que son los conocimientos básicos, los medios principalmente, pues en mi caso del hebreo, incluyendo lo que son los alfabetos, las reglas gramaticales fundamentales, las estructuras sintácticas, vocabulario esencial, ¿no? Algo que no pueden esperar, por ejemplo, tener un nivel avanzado del fluidez del idioma, ¿no? Esto, como se mencionó, pues es introductorio, pero bueno, realizar traducciones de pasajes bíblicos sencillos es algo que sí van a lograr de manera mm, directa, ¿no? Entendiendo lo que son contextos y matices básicos del texto original, yendo precisamente teniendo esta apertura de lo que es el idioma con la cultura. Entonces, cada vez que veamos alguna palabra, algo que sea relevante que estudiar, bueno, vamos a poner un énfasis también mayor en lo que es la cultura judía, cultura hebraica, para que podamos comprender aún más a la hora de poder realizar alguna traducción, poner empeño en la palabra, por ejemplo, digamos la palabra
shalom, ¿no? Que muy vagamente se le traduce como un saludo o como paz. Bueno, esta paz tiene aún más profundidad, tiene aún más significado de lo que solamente podríamos plasmar como cuando dice shalom, sea tu paz, ¿no? No, tiene aún más profundidad. Entonces, pues esto lo van a desarrollar y por supuesto tener esta facilidad de poder dar ya traducciones a los temas, a Ay, los muchas textos. gracias. Gracias. Sí, Doctor Miguel. yo les podría decir también un poco como el maestro Ignacio, que las 30 horas, en el caso de cada una de las lenguas, en mi caso el latín, pues sí es una enseñanza básica de identificación de qué palabra tenemos delante y cómo se están relacionando con las otras en una oración, sea el sustantivo, sean los adjetivos, sean los verbos, sean los complementos, que nosotros conocemos como complementos directos, indirectos o circunstanciales, que en el caso del latino del griego, pues se llaman de otra forma, ¿no? Todo este tecnicismo de aprendizaje de la lengua, en mi caso latina, que tiene bastante eh, semejanza con el Griego. griego, pues es lo que vamos a compartir y que vamos a acompañar con los alumnos para que sí también puedan realizar una traducción básica. Y ahí donde ya vean esas palabras más difíciles, pues vayan al menos a comprender para seguir después profundizando que ya son estructuras gramaticales o sintácticas más complejas que existen en cualquier lengua, incluso pues como sabemos en nuestra lengua castellana o español, como decimos, ¿no? Sí, adquisición de vocabulario y capacidad para reconocer esas oraciones y empezar a traducirlas un poquito para que después continúen probablemente con otro nivel de otro curso, que también a lo mejor ojalá se pueda formar en Filadelfia o en ese estudio autodidacta. Sí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus respuestas y sí, estoy muy animada en estudiar idiomas, idiomas bíblicos. Bueno, vamos a dar unos minutos únicamente para las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por haberse conectado. Bueno, si tienen alguna pregunta en específico para alguno de nuestros ponentes, con mucho gusto la pueden exponer. Pueden levantar la manita, los activamos su micrófono. Yo Adelante, quiero hacer Ricardo. una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha ahí? Sí, 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 a ver. Y yo quería preguntar que ahorita al tomar el diplomado en un 100%, ¿qué tanto uno puede entender, hablar o escribir el idioma o los idiomas? Más o menos, ¿qué tanto pudiera ser? Porque sí sabemos que son idiomas pues complicados, ¿no? Para uno que no está uno familiarizado. Pero sí es necesario, ¿no? Porque es parte de el conocimiento bíblico. Entonces, esa es mi pregunta. Si me permiten, Ricardo, creo que lo que decíamos un poquito es que con este curso, este diplomado, vas a poder llegar a un nivel de comprensión de lectura. El hablar una lengua sí ya implica un nivel, digamos, medio o avanzado. Este es un curso básico. También tenemos un poquito la complejidad de que estas lenguas, pues exactamente no sabemos cómo se pronunciaban, ¿sí? Podemos, en el caso de latín hay dos tipos de pronunciaciones, ya te podrían decir el maestro Ignacio, el maestro Braulio, el caso del hebreo esto, o del griego, pero es para que comprendas lo que está escrito en esas lenguas. Y como decíamos, tú agarrando ese caminito puedas ya recorrer del kilómetro 5 que vamos a llegar, pues tú ya llegas al 10 y al 100, ¿no? Con esa repetición, con esa constancia que decía el maestro Ignacio.
porque pues sabemos que todo requiere constancia. Un vehículo no se maneja el primer día, hay que estar practicando. Las máquinas en las empresas, cualquier cosa, los deportistas en las Olimpiadas están ahí porque estuvieron practicando constantemente, ¿no? Entonces Sí, también el idioma requiere una práctica. Gracias. ok, gracias. Sí, Sí, gracias a ti. muchas gracias a ustedes. Eh, Alguien nos escribió una pregunta y dice, ¿cuál es el papel de la tecnología como la inteligencia artificial en el estudio de la palabra? Entiendo el punto de los idiomas, entendí lo que expusieron, pero basándome en el título de esta webinar, ¿qué tanto afecta o ayuda a la inteligencia artificial? Siendo que la IA puede hasta crear y desarrollar una tesis completa, así como dijo el profesor. Se le puede preguntar lo que sea, incluso puede hacer una predicación y una tarea. Entonces, ¿cuál es el papel de esta tecnología entre otras? Y bueno, pues ahí está la pregunta para quien se anime a contestarla. Sí, claro, a mí me gustaría abundar un poco. Mira, como tal, la inteligencia artificial, nuevamente, esta es un arma de doble filo, ¿no? Y me refiero a arma y no como una herramienta, ya que esta puede ser efectiva, pero a su vez puede ser completamente contraproducente en la traducción y la interpretación bíblica. ¿Por qué? Bueno, por un lado, la inteligencia puede acelerar el proceso de traducción, proporcionar lo que es el acceso inmediato a recursos o ayudar a los estudiantes a poder entender conceptos complejos, como mencionaba también el maestro Ignacio. Bueno, se le puede pedir a la inteligencia que dé ciertas partes para poder conocer lo que son conceptos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, existen dos riesgos los que son totalmente fundamentales. Uno, el riesgo de depender demasiado de estas tecnologías, que puede llevar a su vez a llevar a tener lo que son malas interpretaciones, lo que son superficiales o incorrectas, ¿sí? Y bueno, la inteligencia artificial, al no poseer lo que es una comprensión cultural, histórica, teológica profunda, puede pasar por alto estos matices que son circunstanciales y ofrecer lo que son traducciones que carecen de precisión y profundidad espiritual. Esos son como tal, pues dos puntos que a mí me gustaría enfatizar del peligro, la facilidad que tenemos por un lado de la inteligencia artificial y por otro lado el peligro o las disyuntivas, las partes negativas que hay dentro de ella al utilizarlas. Ok, muchas gracias. A mí ¿Alguien más? me gustaría, comentar algún punto que me parece importante en la pregunta de HZH, no sé quién sea, pero bueno, lamento no llamarte por tu nombre porque no lo sé, pero eh, bien, has hecho una pregunta fundamental y tiene que ver, primero tiene que ver con una habilidad que tenemos que desarrollar quienes estamos de este lado y quienes somos docentes. Fíjate que te voy a platicar una experiencia, se las voy a platicar a todos. Generalmente yo me he dedicado al trabajo con estudiantes de educación media superior, ¿sí? No son 100% confiables. Cualquier lenguaje basado en conversación te dice que la información que está ahí puede ser confiable. La notita de hasta abajo no la leemos, pero todos te lo dicen. Bien, entonces yo me enfrentaba a esto de que mis alumnos me estaban presentando textos, elementos pues hechos con ya sea con la inteligencia del celular, del WhatsApp y eso, ¿no? Entonces dije, bueno, sí hay manera, porque obviamente a ti como docente pues tienes, digo, no, por fortuna no empecé a dar clases ayer, sino ya tiene algún ratito de dar clases. Entonces pues sabes el nivel de escritura que puede lograr un estudiante de 17, 18 años, ¿no? Pero hice este ejercicio. Le pregunté a una IA cómo hacer para reconocer Mm. un texto que es escrito por una IA, ¿sí?
Y eso, o sea, tenemos que aprender ese tipo de herramienta. Bueno, no todo preguntárselo, pero tenemos que distinguir ese tipo de lenguaje que no es natural, que no es humano, que no es creativo. Una IA te puede decir que, por ejemplo, qué indicadores pueden tener de la falta de originalidad y creatividad, por supuesto, la repetición de frases o patrones. Esto es muy común descubrirlo. ¿No? Una IA escribe con frases o patrones, porque al final de cuentas es un lenguaje basado en un lenguaje digital, en un lenguaje binario. Hay patrones de escritura, hay falta de emociones, subjetividad. Por ejemplo, les pedí a un alumno escribir un breve ensayo sobre la experiencia de haber reprobado mi materia y llevársela al extraordinario. Y pues no me contaban una experiencia. Sí me explico. O sea, sí hay elementos, sí hay retos, porque pero ahí esto que les acabo de decir me lleva a al otro punto que quería tratar y que es un tema que abre la inteligencia artificial y amerita todo un webinar aparte. Y es la ética, ¿sí? La ética académica, que es un reto. Por eso les decía que el trabajar con la tecnología no solo es desarrollar una serie de elementos, de habilidades, destrezas y manejar una serie de herramientas, no. Implica otro tipo de habilidades, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, ¿no? La creatividad no solo para construir arte, sino para diseñar, por ejemplo, una estrategia a una problemática real donde implican emociones, donde implica lo humano, pues. Entonces, la inteligencia al final de cuentas va a ser artificial y eso es lo que tenemos que descubrir en este nuevo reto, lo artificial de la inteligencia, porque nuestra inteligencia no es artificial, es creativa, es emocional, es emotiva, es espiritual. Y entonces debemos de recuperar ese horizonte que es el horizonte ético, que siempre ha sido un reto en los ámbitos académicos, no ahorita, ¿no? O sea, ahí tenemos en este caso de la ministra que le encontraron plagiada su tesis. Bueno, eso no es algo, eso más bien es una cuestión del usuario. Y entonces, más que trabajar en que la posibilidad de que la tecnología nos sobrepase, más bien hay que trabajar con el usuario de la tecnología, ¿sí? Que sea un usuario comprometido, responsable, consentido de la comunidad. Eso es lo que a mí me da esta reflexión. Digo, por eso hay que tratarlo desde el punto de vista de la ética. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta de nuestra amiga Karen. Dice, de una escala del 0 a 100, ¿cuánto de confiabilidad tienen las tecnologías? Eh, Me gustaría responder, si es posible, precisamente con una anécdota que comentaba con el maestro Axel hace unos días cuando estábamos preparando este webinar. En noviembre pasado estuve en Durango en un congreso y estuve con uno de los máximos expertos en náhuatl mesoamericano eh, de la UNAM, ¿no? Y en la sobremesa del Congreso estaban otras personas también conocedoras de la lengua náhuatl, hicieron más o menos esta pregunta y este doctor dijo, pues pon al chat que quieras y le ponemos la frase en náhuatl, hacemos copy-paste y que traduzca. Y luego lo evaluamos nosotros. Aparte de que se tardó un poco el programita o la app o el bot, como queramos llamarlo, ¿qué pasó? Que su traducción no se acercó ni con mucho a lo que los expertos ahí, y después se pasaron media hora hablando y analizando la frase y comentando y esto, y fue súper enriquecedor. La inteligencia artificial pues puede ayudarnos a orientarnos en el sentido posible de una traducción, pero creo, como decíamos al principio, las herramientas las utilizamos los humanos. Los expertos nos están diciendo en todas las áreas que el factor humano sigue siendo fundamental, que no
podrá superarse, tal vez ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. No es desprestigiar el uso de la tecnología, no, la tecnología, como decía el maestro Ignacio o el maestro Braulio, es muy útil, pero no nos puede sustituir, no puede sustituir la riqueza de la traducción. En la mañana estaba escuchando una conferencia de una doctora sobre la Biblia de Ferrara y daba esos matices precisamente de cómo está traducido al español ladino y que no se puede, eso son matices que solamente una persona pudo dar. Cómo traducir hoy a cualquier lengua o como decíamos al náhuatl, sabiendo que el náhuatl es diferente en las 5 o 7 regiones donde se habla en México hoy. Aparte hay náhuatl en Honduras y solamente quien se hace experto o los hablantes son los que nos pueden dar la riqueza de la lengua. Ahí digo que la respuesta va sobre el factor humano. El factor humano no podrá ser sustituido por la tecnología. Aparte, pues aunque sea demasiado coloquial decirlo, pues ya en el contexto religioso creyente, pues Dios se dirigió a las personas, no a las máquinas. La palabra de Dios está dirigida a nosotros, los hombres, a las personas, no a un aparato creado por las personas. Gracias. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones y gracias, maestros, por sus respuestas. Muchas gracias a todos. Lamento que no podamos darnos más tiempo para poder pues recibir más preguntas, ¿no? Pero saben, escríbanos, muchos de ustedes ya tienen mi teléfono, entonces con gusto yo le pido a los docentes ya de manera más particular que respondan sus preguntas, no hay ningún problema. Incluso algunos de ustedes los vamos a ver ya en el diplomado en septiembre, el pequeño comercial que les hacía, ¿no? Que, bueno, pues aquellos que han estado aquí con nosotros de principio a fin, e incluso aquellos que nos van a escuchar después, sepan que tienen esta promoción del 70% de descuento en el diplomado. Normalmente tiene un valor de 10,000 pesos. Sin embargo, ahorita lo estaremos dejando en 3,000 pesos. Así que aprovechen, va a estar hasta el siguiente viernes. Así que bueno, no me queda más que darles las gracias. Maestros, gracias por esta pasión que tienen por los idiomas. Gracias a cada uno de los participantes por estar aquí. Nos están regalando su tiempo, esa es la realidad, y nosotros estamos contentos de tenerles. Entonces, que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga grandemente.